Voy a pedir que vaya conmigo, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 4. Nuestro hermano que me antecedió ya avanzó en el capítulo 4 hasta el verso 7, hasta el verso 6, y a partir de hoy vamos a leer a partir del verso 7. Y con mucha libertad puedo decirle que esta es la parte central de la carta del apóstol Juan a las iglesias. Esta es la declaración más precisa que se puede hacer de la esencia de nuestro Dios, de nuestro gran Dios omnipotente, todopoderoso. Entonces vaya conmigo por favor al capítulo 4 de Primera de Juan. Capítulo 4 de Primera de Juan, y vamos a leer por favor del verso 7 al verso 12, y estaremos meditando en esta porción de la Escritura. Y hasta ahí conmigo, 4 verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hay un himno, no sé qué tan antiguo sea, pero dice: oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal. Por las edades durará, inagotable raudal. Y el coro central de este himno nos habla de la grandeza del amor de Dios y dice: si fuera tinta todo el mar. Solamente le pido que imagine lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, está tratando de describir en la grandeza del amor de Dios. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el grande amor de Dios que al hombre quiso redimir de su pecado atroz. Hermanos, si todo el mar fuera lleno de tinta, y todo el cielo y los cielos de los cielos fueran un gran papel, y cada hombre se dedicara a escribir, y cada hoja de los árboles fuera un pincel, y nos pusiéramos a escribir acerca del gran amor de Dios, nunca podríamos describir acerca de ese gran amor de Dios. Ese gran amor de Dios que lo movió desde antes de la fundación del mundo para venir a salvarnos. Y ese amor, ese gran amor, maravilloso amor, eterno amor, se movilizó y se puso en obra, se puso en movimiento por amor a usted, por usted,
por su condición en la que usted estaba, Dios lo vio a usted y quiso venir a salvarlo, para redimirlo, para pagar un precio que no había otra manera que pagar, y el Señor tuvo que hacerlo y lo hizo de esa manera por amor a usted. Esa es la manifestación más grande del amor. Y esta tarde nuestro tema será: ¿cuál debiera ser entonces nuestra respuesta a ese amor? ¿Cuál es la respuesta que corresponde a la iglesia como iglesia? ¿Cómo debemos responder a ese maravilloso, glorioso, eterno amor de Dios? Mucho se ha escrito del amor de Dios. Desde el mismo huerto del Edén, como decía el primer coro que decíamos, se empezó a vislumbrar la necesidad de que por amor fuera enviado un Salvador a este mundo. Y desde entonces, desde la eternidad pasada, empezó a planearse y se preparó ese Cordero sin mancha y sin contaminación para que viniera a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese Cordero sin mancha y sin contaminación fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Y todos los escritores de la Biblia hablan acerca de ese gran amor de Dios, y usted mismo puede leerlo a través de los salmos, a través de proverbios, a través de los libros históricos, poéticos. Usted puede estudiar y entender y admirar la manifestación del amor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero más aún usted puede testificar de que usted mismo, hermano, ha sido objeto de ese amor de Dios. Amén. Usted mismo puede testificar de que usted mismo ha sido objeto de ese amor, porque el Señor ha mostrado su amor para con nosotros. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y cuando dice muestra, no quiere decir que lo mostró una vez y ya, sino que lo ha mostrado, lo mostró y lo sigue mostrando cada día, el amor que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Así es como nosotros podemos estar experimentando su gran amor todos los días de nuestra vida. El autor de Romanos, el apóstol Pablo, vaya conmigo por favor, capítulo 11 y verso 33, y estaremos citando algunos pasajes, pero nos vamos a centrar en cuál tendría que ser la respuesta de la iglesia, cuál tendría que ser su respuesta, de qué manera usted tendría que responder a un amor tan grande. ¿De qué manera? El Señor se queda esperando. Muy bien, el amor de Dios lo podemos admirar, lo podemos nosotros admirar, lo podemos nosotros alabar, lo podemos reconocer, lo podemos nosotros elogiar, disfrutar, pero ¿de qué manera hemos de responder a ese amor? ¿De qué manera hemos de responder? Romanos capítulo 11, por favor, y verso 33. Y el mismo apóstol que habla y se profundiza en el amor de Dios, llegando a ese punto, después de hablar en Romanos acerca de ese amor, de esa gracia, de esa redención, de esa salvación tan grande, él dice, solamente puede llegar a ese punto y estallar en una adoración y decir: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hablando del amor de Dios, hablando de la grandeza de Dios, está este apóstol comprobando el gran amor de Dios. Y en Efesios, el mismo autor, el mismo apóstol Pablo, Efesios capítulo 3, por favor, y verso 18, el apóstol Pablo instando a la iglesia, instando a los creyentes a escudriñar, a buscar
reconocer la grandeza de ese amor de Dios, nos dice en el verso 18, desde el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Ya está ahí conmigo? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Qué grandes versículo, hermano, cuando nos está diciendo para que habite Cristo por la fe. Y cuando usted entiende la grandeza de Cristo, lo que decía ahorita nuestro hermano durante la alabanza, ese poder que levantó de los muertos a Jesucristo es el mismo poder que es derramado en la vida de cada uno de nosotros. Es el mismo poder que nos ha sido dado para ser transformados, para ser renovados y para que seamos capaces de vivir la vida agradable delante de nuestro Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, ¿qué? En amor. Arraigados y cimentados en amor. ¿Dónde es donde usted, como hijo de Dios, va a arraigarse? ¿Dónde es donde va a estar su vida cimentada, fortalecida, para que no sea movida? En amor. Arraigados y cimentados en amor. Y luego dice, seremos, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué preciosa oración la de el apóstol por su iglesia. Qué preciosa oración, y no debe quedar solamente en un buen deseo, pero ese ha de ser nuestro anhelo, el ser llenos del Señor Jesucristo, llenos de toda su plenitud. Imagínese usted toda su plenitud habitando por la fe en su corazón. ¿Cómo no hemos de encontrar consuelo en estas palabras, hermano? ¿Cómo no hemos de encontrar fortaleza para vivir conforme a la voluntad de aquel que nos amó, de aquel que se entregó en la cruz por nuestros pecados, de aquel que resucitó con poder y gran gloria y ahora habita en el corazón de cada uno de nosotros, para que seamos plenamente capaces de conocer el amor de Cristo? Ahora Efesios, ahí mismo Efesios capítulo 5. ¿Cómo hemos de responder a ese amor? Y este será nuestro segundo versículo en el cual estaremos transitando a lo largo de esta enseñanza, de este estudio. Capítulo 5 y verso 1 y 2 de Efesios. ¿Ya está ahí? Y dice ahí la escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué dice? Que seamos imitadores ¿de quién? Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Entonces, si hoy el atributo que estamos destacando de nuestro gran Dios es su amor, hoy vamos a buscar ver la manera en que cómo tenemos que responder a ese amor siendo imitadores de Dios. Siendo imitadores de Dios. Hemos de imitar a Dios en ese amor. Es uno de los atributos comunicables. ¿Qué significa eso? Que nos han sido dado la capacidad de nosotros ejercer, de nosotros poner por obra ese atributo de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Ahora, esta es y debe ser nuestra respuesta al amor de Dios. Cuando Jesús habló acerca del amor, lo hizo de muchas maneras, lo predicó de muchas maneras, pero lo demostró de muchas maneras también a todos aquellos
que le rodearon. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, y cuando enseñó acerca del amor, Mateo capítulo 5, está hablando Jesús con relación a algo que se había enseñado y que conforme a la época, conforme a la cultura que en ese tiempo prevalecía, capítulo 5 y versos del 43 al 48. Jesús enseñando con relación al amor, dice aquí: oísteis que fue dicho, es decir, te han enseñado, te han justificado, tú lo has vivido de esta manera. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? Aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús enseña de cómo amar a nuestros enemigos. Y Jesús nos llama a no tomar represalias, a no tomar la justicia por nuestras propias manos, a orar por los enemigos, a amarlos, y es así como podemos vencer el mal con el bien. Si amamos a los enemigos y los tratamos bien, demostramos, hermano, que Jesús es el Señor de nuestra vida, y lo lograremos. Escúchelo bien. Decía en una ocasión que estábamos enseñando acerca de esta verdad, y decía una persona: pero ¿cómo es que voy a amar a mis enemigos, a los que me han ofendido, a los que me han golpeado, a los que me han dañado de tal manera? Y le decía yo, es muy difícil. No es muy difícil, es imposible. Es imposible que en tu naturaleza, sin Cristo, puedas amar a aquel que te hizo tal cantidad de daño, a ti o a tu familia. Pero solamente con el amor de Dios podemos hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo. No podremos hacerlo solamente a menos de que nos entreguemos totalmente a Dios, porque solo Él puede liberar al hombre de su egoísmo natural. Hermano, hay tres cosas sobre las cuales tenemos que estar caminando a lo largo de este estudio. Y es la manera como el Señor ama a sus enemigos, porque Él nos lo enseñó. No nada más nos lo está mandando que lo hagamos, pero Él mismo nos lo enseñó. No solamente amó a los apóstoles, ahora ama a sus enemigos y los ama de una manera extensa, es decir, a todos, a todo el mundo. Él muestra su amor, dice la Escritura en el verso 3:16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios, ¿qué? Al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muestra Dios su amor al mundo. Y desde el Edén mismo, cuando Él estaba preparando ese cordero sin mancha, ya estábamos demostrando su amor para el enemigo. Pero también hay otro tipo de amor que Dios ejerce, y es el amor por los amados. Y es un amor diferente.
Dice el capítulo 13 del Evangelio de Juan que a aquellos que había amado, a los suyos, a sus hijos, a los apóstoles, dice, así como los había amado, los amó hasta el fin. Y cuando dice hasta el fin, no solamente está hablando de tiempo, sino de intensidad de amor, de calidad de amor, que estuvo dispuesto a amarlos de tal manera hasta morir por ellos, a entregar todo lo que Él era, todo lo que Él fue, por amor a los escogidos, por amor a los amados. Entonces hay una forma en que Dios ama al mundo, es una gracia común. Y ahorita vamos a abundar sobre esto, cómo somos llamados a ejercer, a vivir en ese tipo de amor, cómo debemos amar a los que nos ofenden, a los que nos aborrecen, a los que nos persiguen. Pero también hay una forma, y hemos abundado en los capítulos que ya revisamos acerca del amor unos por otros. Esto es el amor a los amados, a los hijos de Dios, a los hermanos. Es un amor especial. Dice Gálatas, haced bien a todos, pero principalmente ¿qué? A la familia de la fe. A la familia de la fe se le ama de una manera especial. Y como número 3 vamos a estar mencionando la manera como Dios ama a su Hijo. Y también en eso somos llamados a imitar a Dios. Como leíamos en Efesios 5, sed imitadores de Dios. ¿Cómo debemos responder al amor de Dios? Debemos imitarlo, hermano. Andad en amor. Andad en amor. No es un amor de palabras, no es un amor solamente que se platica, sino que es un amor que se predica y que se practica todos los días. Es el amor de Dios. Reproducir ese mismo tipo de amor, y debemos comenzar amando a los impíos, a los difíciles, a los que no han hecho nada para que sean amados, a los que nos tratan mal. Eso es lo que les está diciendo el apóstol a la iglesia. Qué difícil, y en nuestra sociedad más difícil todavía. Una sociedad que está llamando al egoísmo, al amor propio, al egocentrismo. Pues no, esto es una enseñanza, hermano, que es chocante. Es chocante, no parece ser de este mundo, ¿verdad? Por supuesto, porque usted y yo no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. La naturaleza de Dios ha sido depositada en nosotros. Y es por eso que el cristiano ama. Por sus propias fuerzas y en su propia naturaleza, seríamos incapaces de mostrar alguna señal de amor, y mucho menos de este tipo de amor. Reproducir ese mismo tipo de amor, debemos comenzar amando a los impíos, así como Dios los ama, así como Dios ama a los pecadores y se manifiesta para con ellos. Es cierto, hemos leído y hemos oído y nos ha sido enseñado que el Señor está airado con el pecador todos los días, pero Él muestra su amor, no de la misma manera como ama a los suyos, a los hijos, a los escogidos, pero Dios ama al mundo. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. Así lo dice su palabra. Hay algo que se conoce como una gracia común, ¿verdad? Una gracia común. Lo acabamos de leer en Mateo. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores, y deja caer la lluvia sobre justos y pecadores. Él no está haciendo diferencia. Ahora, déjeme le digo que en su trabajo, en su escuela, en su vecindario, donde usted esté, la gente que está alrededor de usted, y déjeme, usted me lo va a respaldar. La gente que está alrededor de usted es bendecida por usted.
La gente, su familia que no es creyente, son bendecidos y son cuidados por amor a usted. Eso es real. ¿Sí? Entonces es ahí donde usted tiene que estar mostrando también esa gracia común. En la antigüedad, Clemente de Alejandría decía que el cristiano tiene que ensayar a ser Dios. Cuando nosotros aquí vemos en Efesios 5, tenemos que ser imitadores de Dios. Quiere decir que usted cada día tiene que estar, y lo hemos hecho, tratando de ser como Dios, esforzándose por ser como Dios. Se presenta una situación en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, y usted dice, ¿cómo respondería el Señor en esta situación? ¿Cómo respondería? ¿Cómo actuaría? ¿Qué haría Él? Y sí o no, de esa manera estamos nosotros esforzándonos por ser como Dios. ¿Verdad que sí? Entonces estamos obedeciendo cuando dice que debemos ser como Dios. Ahora, cuando usted es bendecido, cuando a usted le va bien, como si usted hiciera partícipes a los que están alrededor suyo, a los impíos que están alrededor de usted, de su lluvia. Cuando a usted le va bien, a ellos les va bien. ¿Sí o no? Dice un dicho que el que a buen árbol se arrima, ¿qué? Buena sombra le cobija. Y usted es un buen árbol, hermano. Por la gracia de Dios, usted es un buen árbol. Y a la gente le gusta pasar tiempo con usted porque les va bien cuando están con usted. Porque usted tiene una palabra de aliento, porque usted tiene un consejo sabio, porque usted es una persona en la que se puede confiar. Usted está de esa manera, usted con los impíos, con los incrédulos estoy hablando, está teniendo una gracia común para con ellos. Amén. Usted, somos llamados a amarlos de esa manera, a ser gentiles con ellos, a ser amables con ellos, a ser serviciales con ellos. Cuando se les atora o cuando surge algún problema, cuando tienen alguna necesidad, hemos de estar ahí para servirles. Y son incrédulos. Y usted ya les ha predicado y lo han callado. Bueno, a mí sí me han callado terminantemente, así me decían. De todos modos estaba ahí para servirles, he estado ahí para servirles. Y de esa manera usted, al igual que Dios, está mostrando su gracia común. Y está siendo amable con los impíos. Está siendo imitador de Dios al amar a los que le persiguen, a los que lo maldicen, a los que lo tratan mal. Hemos de hacerlo con bondad y con amabilidad, pero también hemos de hacerlo con compasión. Dios amó a los impíos con compasión, con un corazón compasivo. Miren, recuerda el pasaje del joven rico. Me gusta mucho. Y hay mucha enseñanza en este pasaje. Y ahí está el joven rico acercándose a Jesús, preguntándole cómo hacerle para llegar al cielo, para alcanzar la vida eterna. Y cuando Jesús lo expone a sus pecados, el joven rico dice, no he cometido ningún pecado, he obedecido toda la ley, no hay nada de que se me acuse. Pero cuando el joven está diciendo todo esto, dice la Escritura, porque Jesús conoce el corazón. Y Jesús sabía que no había obedecido ni siquiera el primer mandamiento. Pero Jesús fija sus ojos en ese joven. Y hay una frase que deshace mi corazón cuando yo la leo. Jesús lo amó. Jesús lo amó. A ese joven que en su egoísmo, que en su vanagloria pensaba que era ya digno de la vida eterna,
a ese joven que había centrado su corazón en adquirir riquezas para este mundo y según él, según su propio criterio, había cumplido con todos los mandamientos, pero nada estaba más lejos de la realidad. Ese hombre estaba tan cerca del infierno, porque ni aceptaba su pecado, ni clamaba por misericordia, sino que se sentía ya todo suficiente, que ya había hecho todo lo necesario para obtener la vida eterna. Estaba tan cerca del infierno, pero Jesús, con esos ojos, volteó y lo miró, y dice la Escritura, le amó. El Señor amó a los pecadores con compasión. Dice la Escritura que Él veía las multitudes y se compadecía de ellas porque les veía que no tenían para comer. No, ese no era problema. Darles de comer no era el problema. Porque les veía paralíticos en una camilla con la que perforaron el techo de aquel lugar donde estaba Jesús. No, ese no era el problema. Hacer caminar al paralítico, devolverle la vista al ciego, darle vida a ese joven que llevaban a enterrar en Naín. Ese no era el problema. El problema es la dureza del corazón de los impíos. Pero aún así Jesús, movido a misericordia, se compadecía de ellos y los veía como ovejas que no tienen un pastor. Destinados a la muerte segura, una oveja sin pastor, en los lugares desérticos de la geografía donde creció Jesús, donde nació Jesús, donde se llevó a cabo toda la historia de Jesucristo. Una oveja en el monte, en el campo, no duraba, hermano. Era comida por los depredadores. Por eso cuando Jesús veía esas multitudes, el problema no era darles de comer. El problema era la dureza del corazón, que rechazaban la necesidad de un Salvador, la necesidad de un nuevo nacimiento. Los veía llenos de religión, llenos de religiosidad, llenos de tradiciones, pensando que con eso estaban cada vez más cerca de la vida eterna. Pero el Señor los veía como ovejas que no tienen pastor. Y esa mirada hasta nuestros días todavía está en las iglesias y fuera de las iglesias y donde quiera que nosotros vamos. Cuando usted salga a la calle, cuando usted llegue a su centro de trabajo, cuando llegue a su escuela, usted ve alrededor de usted y todos ellos tienen una necesidad. Y no es económica. Y no es para que les den una ayuda por parte del gobierno. Es una necesidad más grande, más profunda, eterna. La salvación y el perdón de pecados. De esa manera, con compasión, hemos de amar a nuestros enemigos. Con una gracia común. Amarles porque de la manera como ama Dios, haciendo salir el sol sobre justos y sobre pecadores, de esa manera usted ha de mostrar su amor hacia todos los que le rodean. Gracia común. Con bondad, con amabilidad, con compasión. Pero número 3, cómo debe amar a sus enemigos. Y es parte de la manifestación del amor, con advertencia. Usted ha de advertirles a ellos acerca de un juicio, acerca de un infierno, acerca de que un día el Señor va a juzgar por la sangre de Jesucristo. Hay una forma en la que usted va a mostrar su amor para con ellos, a sus familiares inconversos.
a sus compañeros de trabajo, a los que viven con usted, a sus hijos mismos. Advertirles. Hay un juicio. Viene un juicio y te vas a presentar delante del juez santo, el juez de toda la tierra. Y has de dar cuentas. ¿Qué hiciste con la sangre de Jesucristo? ¿Qué hiciste con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Qué hiciste con esa misericordia que te fue derramada? Con esa paciencia. Ha de ser un amor que usted vierta hacia los enemigos, pero con una advertencia acerca del juicio venidero, acerca del infierno. En Hechos capítulo 17 y verso 30, está hablando de esas advertencias. Y cuando Pablo también está hablando a esos reyes delante de los cuales tuvo que comparecer, les estaba instando a creer. Y ellos solamente decían: en otro tiempo te voy a escuchar, ya te escucharé en otro tiempo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué les decía Pablo? Pues ojalá y por poco o por mucho, ¿verdad? Que fueras hecho semejante a mí, pero sin estas cadenas. Usted tiene que estar dando esas advertencias, sí con gracia común, con amabilidad, sí de manera respetuosa, sí de manera amable, lleno de compasión, pero tiene que estar advirtiendo con relación a ese juicio venidero. Porque es seguro que habrá un juicio. Y hay de aquellos que se presenten al juicio sin la intervención divina de ese Cordero que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La ira ha sido acumulada. Dice Romanos: acumulas ira para el día de la ira. Es algo de lo que tenemos que estar advirtiéndole a las personas que nos rodean. Amándoles con gracia común, bondadosamente, compasivamente, pero con advertencias. Y número 4, llamándoles al arrepentimiento. Con un llamado al arrepentimiento. Nuevamente Hechos 17:30, ese Dios que no habita en templos hechos por manos de hombres, ahora habiendo pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia, dice Hechos 17:30, habiendo pasado por alto el tiempo de esa ignorancia, ahora manda. ¿Qué es lo que manda? ¿Qué es lo que manda? A todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. A que se arrepientan. Porque ha preparado un día. Hay un día que ya está preparado para juzgar a todos los seres que han nacido sobre esta tierra. Llamándoles al arrepentimiento, invitándolos a creer en el Evangelio. ¿Hizo esto el Señor Jesús, hermano? Desde que comenzó su ministerio, ¿verdad que sí? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús ama a sus enemigos y al mundo, pero a los suyos los ama de una manera especial, con un amor diferente. Un amor diferente, un amor perdonador. Él nos ama de manera diferente. Ese amor del que cantamos nosotros cada domingo, del que nos gozamos cuando leemos los salmos, la manera como Él me amó, cómo me apacienta en lugares de delicados pastos, en corrientes de aguas. Él me apacienta, Él me ama, porque Él está a mi diestra, dice el Salmo 16. No seré conmovido. Hay delicias a su diestra para siempre. Él me ama de una manera, con un amor perdonador, con un amor generoso, con un amor misericordioso, con un amor lleno de gracia, con un amor inconquistable, un amor que no vacila, un amor que no se desvanece, un amor que santifica, hermano.
un amor que me limpia, un amor que me purifica. Él me ama de esa manera. Cuando dice en Efesios 5, con relación, casi siempre lo tomamos únicamente con relación al matrimonio, de maridos, amad a vuestras mujeres, pero dice así como Cristo amó a su iglesia y la limpia y la purifica, de modo que se la va a presentar pura y sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Él hace. Él está haciendo eso en mí y lo hace por amor. Él me ama de una manera especial. Él no me ama igual que a los enemigos. Entonces estamos en el segundo tipo de amor que manifiesta Dios. Dios ama al mundo. Dios ama a los que le aborrecen, a los que le maldicen. Pero Dios ama a sus escogidos, amén. Dios ama a sus hijos y nos ama de esa manera especial. Jesús ama a los suyos hasta el fin, hasta la perfección, hasta el máximo. Lo mostró de muchas maneras. Así como ahorita veíamos cómo amó al joven rico, lo mostró cómo amó a los suyos y lo manifestó y lo dijo. En ese aposento alto, después de caminar por los caminos polvorientos, no tenían calzado cerrado los apóstoles, ¿o sí? ¿Verdad que no? De modo que el polvo se metía debajo de las plantas de sus pies y se mezclaba con un sudor. Y lo más seguro es que el olor que despedía no era agradable a la nariz. Pero sin embargo, llegaron a ese lugar llenos de orgullo, unos a otros, pensando quién sería el mayor, y ellos preocupados por quién sería el mayor, y quién iba a sentarse a la derecha, y quién se iba a sentar a la izquierda de Jesús, pero ninguno se fijó o hacían que no se fijaban en que olía mal, que había dejado de hacerse una práctica común en esos días, que era ¿qué? Lavar los pies. De modo que el Señor Jesús, percibiendo lo que había en el corazón de ellos y aprovechando para darles la lección, una lección de amor, se quitó sus vestiduras, se ciñó y tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies de cada uno de ellos, manifestando de esa manera el amor que les tenía a cada uno de ellos. ¿Cuántas veces hemos llegado nosotros llenos de orgullo, hermano, a su presencia? Llenos de orgullo. Pensando que no le hemos ofendido, pero nuestros pies están malolientes. Pero Él todavía muestra su amor. Todavía se inclina para limpiarle a usted sus pies. Y de esa manera Él muestra su amor generoso, su amor abnegado, su amor humilde, su amor sacrificial, doblando la rodilla. Primera de Juan, capítulo 3. Y verso 16, un amor diferente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Y yo no digo que tengas que hacerlo, como en algún congreso al que asistí. Simbólicamente lo hicimos unos a otros. Cuando abordamos este tema, nos limpiamos los calzados, un varón entre varones. Y fue emocionalmente muy grato, muy grande. Pero no necesariamente es hacerlo de esa manera.
pero estar dispuestos a doblar tu rodilla para servir a tu hermano, para amar a tu hermano. Que seas capaz de arremangarte tu camisa para ensuciarte tus manos, para ayudar al hermano, para servirle en cualquiera que sea su necesidad. Ese es el amor especial. De modo que Dios ama a los impíos, Dios ama a los pecadores, pero ama de una manera especial a los hijos, a los amados. Ese tipo de amor que abre nuestro sentimiento de compasión el uno al otro. Tenemos un amor hacia el mundo, pero no llega al grado de amor como hemos de amarnos unos a otros. No puede, hermano, no puede. Usted como hijo de Dios decir que prefiere a los inconversos que a los hijos de Dios. No puede, y es inconcebible y es incongruente que usted se llame hijo de Dios, pero no ame a sus hermanos de manera especial y diga que usted ama más a los inconversos. No somos llamados a eso. A los hermanos se les ama de una manera especial. El amor de Dios, hermano, hacia el mundo es limitado en grado, pero es ilimitado en extensión. Dios no ama al mundo de la manera como ama a los suyos, ya lo hemos estado diciendo. Y vamos a mencionar cuando menos tres puntos, 3 razones por las que usted como hijo de Dios debe estar practicando ese amor que Dios ha tenido para con usted. Y número 1, y estamos otra vez en Primera de Juan, por favor, capítulo 4, verso 7, 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Ahí está la orden, ahí está el requerimiento, ahí está la indicación. Amémonos unos a otros. Y es en lo que se nos ha insistido en los domingos pasados, en los domingos anteriores, en los capítulos anteriores de esta carta. Amémonos unos a otros. Pero ¿por qué hemos de amarnos unos a otros? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que debe haber en nuestro corazón para motivarnos al amor, hermano? Número 1, porque Dios es la esencia del amor. Dios es la esencia del amor. El origen del amor está en la naturaleza de Dios. Los hijos de Dios deben andar en amor. El pueblo de Dios lleva su reflejo. Cuando un cristiano ama, da evidencia de que ha nacido de Dios. No hay de otra. No hay otra manera en que usted pueda demostrar que es hijo de Dios. Solamente es amando. Solo es amando. ¿Por qué el hijo de Dios tiene que amar? Porque tiene que dar evidencia de que es hijo de Dios. Número 2, porque hemos de seguir el ejemplo de ese Dios que estuvo dispuesto a dar un amor sacrificado de Dios, porque el amor fue manifestado por Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro principal ejemplo a seguir, el ejemplo supremo de amor sacrificado al enviar a Jesús a morir por nosotros. Dice nuestro verso 9, Primera de Juan 4:9, por favor. En esto se mostró. ¿De qué manera se mostró, hermano? El amor de Dios, ¿de qué manera se mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Parece que está a un lado de Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y en esto se mostró, dice nuestro verso 9, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios, quedó demostrado y queda demostrado y se está demostrando cada día en nuestras vidas.
De modo que el origen, hermano, el origen del amor está en la naturaleza de Dios. La manifestación del amor está en la venida de Cristo. Como propiciación, dice nuestro verso 10, en esto consiste el amor. Primero, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Número 9, en esto se mostró. ¿Cómo se demuestra? En que Dios envió a su Hijo al mundo. Y en esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación, es decir, para apaciguar la ira de Dios. Esa es la propiciación, apaciguar la ira de un Dios airado, de un Dios santo que había sido ofendido por el pecado del hombre. Pero fue Jesús enviado en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo vino y apaciguó a un Dios que estaba airado, un Dios santo que estaba enojado con los pecadores, y Él apaciguó esa ira con su sacrificio, y Dios lo quiso así. Por eso lo envió. Tuvo que enviar a su propio Hijo a morir en una cruz para satisfacer su propio enojo. Ese enojo santo de Dios que estaba listo para descargar un golpe mortal y lanzar al pecador al infierno, ya estaba listo para caer sobre cada uno de nosotros, y sin embargo fue desviado y fue absorbido en la cruz del Calvario, y nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz en nuestro lugar. Acuérdese, acabamos de celebrar el mes pasado, ya antepasado, la Navidad, pero no es, hermano, en el nacimiento físico de Jesús. No es en la encarnación donde se manifiesta el amor de Dios en su más grande extensión. No es en Belén de Galilea. Es en el Calvario donde se muestra su amor. Amén. Es en el Calvario. Es en la expiación, es ahí donde se manifiesta de la manera el amor de Dios. No podemos mirar, escúchelo bien, no podemos mirar a la cruz y ver ese sacrificio y ver esa sangre derramada. No podemos ver al Salvador con sus brazos extendidos diciendo: todo ha sido consumado. No podemos escucharle gritando en el Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos mirar esa escena en el monte Calvario y ver el amor de Dios y luego regresar a una vida de egoísmo, como si no hubiéramos visto nada. No podemos. El Hijo de Dios no lo hace. El Hijo de Dios medita de día y de noche en el amor de Dios, en el amor tan grande de Dios, y se esfuerza por responder de la manera adecuada al amor de Dios por él. El Hijo de Dios ama porque ha de ser su testimonio el vivir de esa manera. Primera de Juan 4:12, nadie ha visto a Dios jamás. Eso es una verdad que desde el Antiguo Testamento se predica y se enseña. Nadie puede ver a Dios sin morir. No, nadie podía ver a Dios. Y aquí nos lo vuelve a decir el apóstol y nos dice en el verso 12, nadie ha visto a Dios jamás. ¿Está de acuerdo con eso? Nadie ha visto a Dios jamás. Pero entonces, si no ha visto a Dios jamás, ¿cómo podemos ver su amor? Porque, hermano, no puede la gente ver a Dios, pero la gente puede ver a Dios, el efecto de Dios en tu vida. Amén. Porque tus hermanos y la iglesia
No pueden ver a Dios, pero verán el efecto de Dios sobre tu vida, en todo lo que haces. El Señor Jesús lo dice de otra manera, así alumbre, dice el Señor Jesús, así alumbre delante de los hombres vuestras buenas obras. ¿Para que qué? Para que alaben a Dios. Entonces, en todo lo que usted haga, usted manifiesta la presencia de Dios en su vida. Por eso el cristiano ama. Porque es su testimonio, porque es su forma de vivir, porque es su forma de dar evidencia de que Dios es real. Y la gente lo verá a usted, que camina diferente, que se conduce diferente, que habla de manera diferente, que sus propósitos son diferentes, sus propósitos son eternos, porque usted tiene la mirada puesta en la eternidad. Porque si bien es cierto que va a un trabajo, o que va a la escuela, o que hace los quehaceres de la casa, pero usted los hace mirando a la eternidad, mirando para glorificar el nombre de su Señor y Salvador. Lo que lo mueve a usted es algo diferente, amén. Porque es su manera de dar testimonio. El mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 13:35. Solo si nos amamos unos a otros, el mundo podrá ver a Dios. En el amor que nos tenemos unos a otros. De esa manera se hace visible a través de nosotros, mediante este amor perfecto, ilimitado, amando de manera generosa, mostrando gracia, perdonándonos, para que vean ellos a Dios a través de usted. El cristiano ama entonces, número 1, porque Dios es amor. Es la esencia de Dios. Y si usted es hijo de Dios, esa esencia está en usted. Y usted va a amar a los enemigos, a los que lo maldicen, a los que lo persiguen. Va a amar a sus hermanos y va a amar a Cristo, como Dios ama a Cristo. Y los va a amar con gracia común, los va a amar de manera amable, compasivamente, los va a amar con advertencias acerca del juicio venidero, y los va a amar llamándoles para que reciban a Cristo en su corazón, para que se arrepientan de sus pecados y reciban el Evangelio, escuchen el Evangelio de la salvación. El cristiano predica porque es la esencia de Dios, y porque Dios, número 2, porque Dios envió a Jesucristo para amarnos. Número 3, porque el amor es nuestro testimonio. Y número 4, debemos amarnos unos a otros porque el amor es nuestra certeza. Y hasta aquí, hermano, vamos a dejar esta tarde, estaré abundando sobre este número 4, pero es nuestra certeza, el amor es nuestra certeza. Vaya conmigo al verso 13, por favor, que está fuera de nuestro límite de esta predicación, pero estaremos abundando en esto la próxima semana con la ayuda de Dios. Verso número 13 dice, en esto conocemos. ¿En qué conocemos? Cuando dice en esto conocemos esto es mi certeza, este es mi certificado de nacimiento. Déjeme le llamo de esa manera, por favor. Esta es mi certeza y este es mi certificado del nuevo nacimiento. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Verdad que sí parece un certificado de nacimiento? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Ese Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones es la certeza, ese amor que se manifiesta en nuestras vidas. En esto conocemos, porque nos ha dado su Espíritu Santo, porque nos ha dado ese enganche, esa garantía, ese anillo de compromiso, esa promesa de un futuro glorioso y eterno nos ha sido dado. Esa es la certeza del cristiano, el amor que siente, el amor que vive para con sus hermanos, para con el mundo que le rodea y para con su Señor y Salvador Jesucristo.
Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.